y vamos a comenzar con talla baja. Talla baja es un motivo de consulta muy frecuente en genética y es yo creo que de las consultas más frecuentes. En pediatría, sobre todo, ¿no? O sea, rara vez en adultos, pero en pediatría, pues sí, es bien frecuente. Entonces, vamos a ver dos conceptos importantes que esto lo van a ver en pediatría. Y la mayoría de los pediatras se dedican a vigilar el crecimiento y el desarrollo de los niños en la consulta. O sea, es muy común que los midan y que vean cómo va su neurodesarrollo principalmente. Y la talla baja, pues es uno de los principales motivos de envío a genética a algún paciente. Y puede ser la primera manifestación de diferentes enfermedades de muy variados orígenes. Entonces, es muy importante detectarla como un marcador, detectar la talla baja como un marcador de enfermedad para poder diagnosticar adecuadamente algo más en un paciente, ¿no? O sea, por sí sola, pues la talla baja, pues tiene sus inconvenientes en la vida diaria, pero definitivamente, pero por sí solo no es una enfermedad, sino muchas veces es un marcador biológico que podemos detectar en las personas, ¿no? El crecimiento y desarrollo son dos procesos paralelos muy importantes que evolucionan entre sí y están interrelacionados entre sí. Forman pues una unidad específica o una combinación de características que depende y está determinada por factores que son principalmente genéticos. Hay factores neuroendocrinos y neuroendocrinos pues engloba una gran cantidad de condiciones neurológicas y hormonales. Y hay cuestiones ambientales también considerables o importantes. Ambos procesos, el crecimiento y el desarrollo, inician con la concepción, o sea, con la formación del cigoto, y continúan durante toda la vida del ser humano. En otra forma también de ver estos factores, que aquí pues son tres categorías, ¿no? Genético, neuroendocrino y ambientales, también se les puede entender como factores endógenos y factores exógenos, por tratar de darle como un orden y una clasificación a estos factores, ¿no? Cuáles están dentro de la persona o se originan dentro del organismo de la persona con talla baja, y cuáles de ellos pues vienen de un estímulo externo o de una situación externa. Por eso se los denomina exógenos. Los endógenos pues principalmente están las causas genéticas que van a afectar pues muchas veces a las hormonas. Hay condiciones hormonales primarias, o sea, donde no hay una causa genética, pero las hormonas están alteradas. Hay condiciones étnicas de talla baja en algunos grupos de individuos. Por ejemplo, pues México es uno de los países que tienen tallas menores a la de otras partes del mundo. También hay causas metabólicas, hay enfermedades diferentes de diferentes órganos y sistemas cardiovasculares, neurológicas, nutricionales, que pueden dar origen también a una talla baja. Y los factores exógenos pues son la nutrición, los problemas, los trastornos afectivos y la realización de ejercicio.
El ejercicio, en tu opinión, Benavides Bernal, Tania, Jazmín, Sí, ¿cómo podría afectar el crecimiento y el desarrollo de una persona? O sea, ¿haría que tenga talla baja o que tenga talla alta? ¿O qué consideras que pudiera pasar? pues más que nada afectarían los de talla baja, ¿no? ¿Afectaría con talla baja, o sea, dando talla baja o talla alta? Ok. Yo siento que talla baja, ¿Por qué? pues porque no llevan un desarrollo completo, por así decirlo. ¿Y qué es lo que puede pasar con una persona que hace ejercicio? Pensemos, por ejemplo, una persona, un deportista de alto rendimiento. ¿Qué es lo que pasa con su metabolismo, su nutrición y el uso de la energía para que puedan llegar a desarrollar talla baja? Pues, por ejemplo, siento que ahí puede influir mucho desde el aspecto de nutrición, ¿no? Ujú. Si no se nutre adecuadamente, pues menos va a tener un desarrollo óptimo. Claro, muchas veces pues al hacer un ejercicio de mucha demanda calórica, pues la energía se va para esa actividad y poca la energía se utiliza para el crecimiento. Y eso es un factor bien importante. También, pues muchas veces la ganancia de talla está relacionada a la actividad física, ¿no? Para que el hueso crezca, tiene que haber pequeñas fracturas o microfracturas que originan un estiramiento, un crecimiento del hueso, ¿no? Entonces también es importante realizar cierta actividad física, cierto ejercicio, pero cuando es en exceso, pues puede haber problemas, ¿no? Otras patologías. Puede, ajá, exacto. ¿Alguien tiene una pregunta? Yo, doctor, Sí, dime. es que yo había escuchado que lo que sí puede afectar la talla es que si desde muy niños empiezan a usar pesos, o sea, que empiecen a hacer ejercicios con pesas. Sí, ¿y por qué? ¿Qué pasará? O sea, ¿cuál sería la explicación? Porque digo, todos escuchamos esos comentarios, no hagas pesas porque te vas a quedar chaparro, es algo que se dice muy comúnmente, pero ¿cuál será el origen de eso? Pues puede ser por una sobreestimulación de las hormonas del crecimiento. Ujú. Por una sobreestimulación, ¿cómo producirían más hormonas del crecimiento las personas que hacen más ejercicio? Los sistemas hormonales funcionan como un sistema muy sencillo de, de retroalimentación positiva y retroalimentación negativa, ¿no? O sea, el ejercicio físico, pues, manda un mensaje a las células o origina un mensaje del músculo para generar mayor masa muscular, ¿no? Y pues obviamente durante el ejercicio se requieren hormona de crecimiento. Ese exceso de hormona de crecimiento o ese exceso de hormonas en general puede o bloquea el metabolismo intermediario, ¿no? Y entonces pues se sobresatura el sistema y entonces no hay una ganancia de talla necesariamente. Y la energía se utiliza pues principalmente más para la actividad física del ejercicio. Y no es porque la pesa por sí sola tenga un efecto, es más bien la actividad en cuanto a las hormonas, ¿no? Muy bien. Entonces, como todos los rasgos biológicos que podemos medir, existe un parámetro que se llama heredabilidad, que se puede calcular para cualquier cosa que se mida.
Cualquier cosa que se mide es un rasgo cuantitativo, ¿no? Es un rasgo o una característica que podemos medir, ¿no? Cuantitativo, que quiere decir que puedes preguntar cuánto es, ¿no? Cuánto tienes de talla, cuánto mides, ¿no? Y entonces un rasgo cuantitativo puede evaluarse con esta medición que es la heredabilidad. La heredabilidad es una parte, una fracción de una unidad, o sea, del 0 al 1, ¿qué tanto de 0 o qué tanto hasta 1, o sea, punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5, punto 6, se explica de un rasgo en cuanto a un grupo de individuos y su varianza, que es un parámetro de medición de, por ejemplo, si hay 80 personas y miden entre 1,60 y 1,80, todos ellos, pues la variabilidad entre uno y otro, porque hay personas que miden 1,80 y 1,60, esa es la variación o propiamente la varianza, es un parámetro de medición. Entonces, es una medida, dicho en otras palabras, la heredabilidad es una medida de hasta qué punto o cuánto contribuyen alelos o variantes genéticas en diferentes loci, ¿no? Por ejemplo, una variante en un gen del factor de crecimiento fibroblástico, otra variante por ahí en un gen de la hormona tiroidea, o sea, un grupo de variaciones en todo el genoma de un individuo, que tanto la acumulación o la medición de cada uno de esos alelos son responsables de ese rasgo que va a estar presente pues, en la población, ¿no? Que tanto un rasgo está explicado por la parte genética. Haya una heredabilidad calculada de 0.7 a 0.9, Blanco, González, Kelly, Cecilia, para la talla. ¿Qué querrá decir este parámetro, este 0.7 a 0.9? ¿Me puedes repetir la pregunta? Es que no lo escuché bien, Doc. Claro. La heredabilidad de la talla es 0.7 a 0.9. Yo les decía que la heredabilidad es una medida de qué tanto la variación del fenotipo, por ejemplo, la variación de la talla de una persona, o sea, que una persona mida 1,40 o 1,80, qué tanto de eso está explicada por la variación genética de ese individuo en un grupo de individuos. ¿Puede referirse como a un porcentaje de las personas que entran en esa heredabilidad de talla? Más que a las que entran en esa heredabilidad, es el porcentaje de la información genética que contribuye a la talla. Entonces, una medición de 0.7 a 0.9 nos estaría indicando que la talla es muy genética o es poco genética. ¿Tú qué opinas? Que puede ser muy genética. Exactamente, ¿no? 0.7 a 0.9 quiere decir que hay un componente genético bastante alto. Entonces, la talla, pues sí es muy heredada de padres a hijos, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, retomando pues este concepto del crecimiento, el crecimiento es el aumento del número y tamaño de las células, eso es el crecimiento que da lugar a el incremento de la masa
de un individuo, ¿no? De la masa de células vivas. Y el desarrollo, por otro lado, se refiere a la adquisición de funciones con un aumento en la complejidad bioquímica y fisiológica. Entonces, a través del desarrollo, el individuo madura y se adapta al medio y entonces va desarrollando ciertas habilidades, ¿no? Estas habilidades, pues generalmente se miden o se evalúan como hitos del desarrollo, ¿no? El crecimiento de las células, ¿cómo lo podemos cuantificar? María Fernanda Cortés Espinosa. Sí. María Fernanda, ¿de qué manera podemos cuantificar el crecimiento de un individuo? Pues es que se puede de varias maneras, ¿no? O sea, sería Cuéntanos por alguna. la edad. Pues La edad de la principalmente persona. creo que es la edad. Ajá. Y La edad de que ahí refleja. el desarrollo, Ajá, el nivel de pero desarrollo. sí, pero ¿cómo medimos la edad? Pues días, años, meses. Transcurridos, ¿no? Desde el nacimiento hasta el momento que lo estamos evaluando, ¿no? Sí. Y una persona va a tener un mismo crecimiento desde el nacimiento a los 6 meses o de los 50 a los 51. ¿Su crecimiento va a ser similar o no? ¿O va a ser diferente? ¿No? ¿Por qué? Yo pienso que el desarrollo al inicio es más rápido, ¿no? Tal vez. Claro. Y ya conforme el desgaste, tal vez va disminuyendo ese desarrollo, pero sigue, o sea, se sigue desarrollando, vaya. Claro, sí. Pero inicialmente estábamos hablando del crecimiento. ¿Qué otras formas o mediciones o estándares de crecimiento a lo mejor metabólico o fisiológico? ¿Alguien le quiere ayudar a María Fernanda con otra medición del crecimiento? ¿Shadani? Podríamos ocupar un hemocitómetro, que es ¿Hemocitómetro? Ajá. un contador de células pues, en sangre. Ajá. Sí, podríamos contar el número de células de un individuo en la sangre para justo pues evaluar eso, ¿no? El número total de células que podemos ver en un individuo. Y eso nos indicaría su crecimiento. Pues yo creo que sí. Y una persona adulta va a tener el mismo número de células que una persona, que un recién nacido. No. Van cambiando con la edad del número de células que podemos cuantificar. ¿Alguien levantó la mano? Yo, Doc. Sí, dime. Bueno, referente a eso que acaba de decir, no sé si sea cierto, pero se supone que en recién nacidos puede haber una carga celular mayor a una persona ya pues adulta, por el hecho de pues está nuevo, o sea, ya está regenerándose a cada rato la célula. Claro, exactamente. Por eso pues pareciera que hay una predisposición especial para algunos tumores en la edad pediátrica, porque pues las células están nuevas y el sistema de
multiplicación de las células pues está muy activo y pues tiene que parar en algún momento, ¿no? ¿Alguien más tiene alguna idea de cómo medir el crecimiento de un individuo? Yo, Sí. a lo mejor por el volumen o el tamaño de los órganos. Ajá, sí, por supuesto. Podemos medir el volumen y el tamaño de los órganos. Es un poco difícil con las metodologías que tenemos actualmente, pero sí se puede medir el volumen y el tamaño de muchos órganos. De hecho, lo que más medimos de volumen y tamaño es en el cerebro, para identificar atrofia, ¿no? De un menor crecimiento del cerebro. Pero muchas veces en una tomografía, las personas, los imagenólogos y los médicos podemos distinguir una disminución del volumen, porque pues, el cráneo pues, es como un topper, o sea, es una estructura rígida, y uno le puede meter a esa estructura rígida pues el contenido que es un cerebro, y si el cerebro no topa con la pared de la calota o del hueso, pues es porque disminuyó su volumen, ¿no? El crecimiento y el desarrollo tienen dirección, velocidad, ritmo o secuencia, y momentos o oportunidades de desarrollo y de crecimiento. La dirección del crecimiento es céfalo-caudal, o sea, comienza de la cabeza hacia las extremidades, y próximo distal, ¿no? Desde el centro del cuerpo hacia la periferia. La velocidad la utilizamos con mucha frecuencia para ver qué tanto el crecimiento de una persona va de acuerdo a la velocidad esperada por su edad en ese momento, ¿no? Y el crecimiento pues tiene un ritmo, hay un crecimiento acelerado de las células durante la etapa embrionaria, fetal, y de ahí se desacelera considerablemente. Se supone que si mantuviéramos la tasa de crecimiento fetal, llegaríamos a medir ¿Doc está hablando? Es que a veces se deja de escuchar. Hola, ¿desde cuándo desde cuándo dejaron de escucharme? Desde que el desarrollo, no, crecimiento tenía secuencia. Ok. Sí, está muy inestable la red. Es que me escribieron por acá que se corta. Sí. Vamos a intentarlo una vez más. ¿Se corta también el audio? ¿Se escucha menos? Sí lo escuchamos ahorita bien, Doc. Ok. Pues les mostraba este ritmo o secuencia del patrón de crecimiento, ¿no? Y les comentaba por último que hay momentos o oportunidades, ¿no? Momentos específicos donde hay un máximo logro del desarrollo, y a esos máximos logros del desarrollo se le denominan hitos del desarrollo y son evaluables clínicamente. Sí me siguen escuchando hasta ahí, ¿verdad? Sí, Doc. Doctor, ¿cómo dijo que era el máximo punto del desarrollo? Hitos, les llamamos hitos del desarrollo. Ok, gracias. Uh-huh. Okay.
Y el incremento de la talla, pues les decía yo que tiene esta velocidad dependiente o relacionada a la edad en meses o en años de los individuos y en el primer año, o sea, del primer mes a los 12 meses, la velocidad de crecimiento son 2 centímetros por mes. Esto pues quiere decir que se acumulan 24 a 25 centímetros de crecimiento en los recién nacidos y lactantes. Y después de los 12 a los 24 meses, el crecimiento es de 1 centímetro. O sea, del primero al segundo año, el crecimiento es de 1 centímetro al mes. Eso suma en un año 12 centímetros. Y de los 2 a los 6 años, pues se desacelera todavía más a 0.5 centímetros, medio centímetro por mes. Entonces crecen 6 centímetros. Y de los 6 a los 12 años en los varones y de los 6 a los 10 años en las mujeres, el crecimiento baja todavía un poco más de 0.4 a 0.5 centímetros, y entonces se crecen 5 centímetros por año. Y de los 12 a los 16 años en los varones, en la etapa prepuberal o puberal, el crecimiento se vuelve a acelerar un poco y se crecen 0.6 a 0.8 centímetros por mes, y en las mujeres de 0.5 a 0.7, generando pues un crecimiento de centímetros por año en el primer año, o sea, a los 12, de 7 centímetros, a los 13 de 9, y luego a los 14 de 7 otra vez, y luego baja. En el caso de las mujeres, el estirón puberal es antes, a los 10 años, y se crecen 6, 8 y 6 centímetros en esos 3 primeros años, y los siguientes 2 años solo 2 centímetros por año, ¿no? Hola, ¿ya me escuchan de nuevo? Sí. ¿Desde cuándo dejan de escucharme? ¿Escucharon lo de las velocidades de crecimiento? Sí. Hasta donde dijo que empezaban a crecer los hombres, que en las mujeres son 2 centímetros por cada mes. Por año. 2 centímetros por año en los últimos 2 años de la etapa de la pubertad. Vamos a ver de nuevo esa gráfica, que es esta. Les decía yo, ahí me siguen escuchando, ¿verdad? Sí, Doc. De los 12 a los 16 años en el varón, el crecimiento es de 0.6 a 0.8 centímetros por mes.
pero hay un ritmo de crecimiento y un patrón de crecimiento muy peculiar. A los 12 se crecen 7 centímetros, a los 13, 9 centímetros por año, y a los 14 se vuelven a crecer 7 centímetros y ya de ahí se desacelera a 3 y a 2 centímetros por año, ¿no? En total se acumulan 24 a 27 centímetros total de crecimiento en un varón hasta los 16 años. Y en las mujeres el crecimiento se acelera también con el estirón puberal de 0.5 a 0.7 centímetros por mes, y se crecen 6 centímetros el primer año, 8 el siguiente, 6 a los 12, a los 13, perdón, a los 14 y a los 15 solo 2 centímetros, ¿no? Se vuelve a desacelerar el crecimiento. Aquí, durante este periodo, es bien importante pues tener en mente que algunas personas, si tienen factores ambientales, hormonales, diversos, se pueden estancar en ese crecimiento, ¿no? Y no crecer hasta el crecimiento que querían tener originalmente. Entonces, la medición, yo les preguntaba hace rato, pues que cómo medimos el crecimiento de un individuo, y pues se les preguntaba justo porque pues pareciera que tendríamos que tener algún equipo especializado, pero en realidad pues la talla es un indicador muy importante del crecimiento de un individuo. La talla pues es la longitud total del cuerpo, midiendo la distancia entre la parte más alta de la cabeza del individuo y la punta de los talones, ¿no? La planta del pie. Y el paciente a esta edad se requiere un equipo especializado que se llama infantómetro, en donde se mide al niño, se estiran las rodillas, la base de medición de la talla pues es la que se mueve, y los pies están en dorsiflexión, no con las puntas hacia abajo, sino con las puntas hacia el frente o a los lados, ¿no? En este ejemplo aquí, pues a los lados, ¿no? Y se sujetan las rodillas para que no las flexione, y la cabeza también se posiciona para poder medir la talla total de un niño en decúbito supino, ¿no? Esta es la medición que se realiza para la medición de la talla hasta la edad o hasta la etapa de lactantes. Cuando una persona logra pararse por sí sola, que eso a veces no se cumple en algunas enfermedades neurológicas, pero las personas que pueden llevar a cabo la bipedestación, se mide la estatura total en la distancia entre el punto más alto de la cabeza, como en este ejemplo aquí, o este otro acá, y el plano medio sagital con el individuo de pie en posición vertical. Y se utiliza el plano de Frankfurt para alinear la cabeza, porque si la cara está muy hacia abajo o muy hacia arriba, la medición de la talla pues va a ser incorrecta. Entonces, el plano de Frankfurt se refiere a una línea que cruza el puente de la nariz, la comisura externa del ojo, hacia atrás, hacia la porción más prominente del occipucio o del occipital, o el occipucio, que es la porción más prominente del occipital. Entonces, con ese plano, uno obtiene la punta de la cabeza, el plano más alto de la cabeza. Y pues la persona en bipedestación con los talones pegados a la referencia, y entonces se obtiene la talla completa con un estadímetro, ¿no? El otro equipo era un infantómetro, y para cuando se puede hacer la medición de pie,
le llamamos estadímetro, ¿de acuerdo? ¿Ahí me siguen escuchando o ya los perdí, no? No, sí, lo seguimos sí, se escucha. escuchando. Ok. Hay algunos consejos o generalidades bien importantes para medir la talla, y es que la longitud total del cuerpo debe medirse en los recién nacidos y en los lactantes en un infantómetro, como les decía yo, y en los niños mayores de 2 años se puede medir con un estadímetro. Les digo que muchas veces esto no se cumple en la consulta. A veces a niños de 2, 3 años, 4 años los tenemos que medir en un infantómetro también, o los tenemos que medir en decúbito supino porque no logran realizar la bipedestación por algún problema neurológico, ¿no? Entonces, esta no es una regla, es más una recomendación de la manera correcta en la que tendríamos que medir a los niños, ¿no? Y un parámetro que se utiliza generalmente, pues es que si se hacen 2 mediciones y la diferencia es de 4 milímetros, 5 milímetros o medio centímetro, digamos, la medición está siendo correcta. Si la diferencia es de más de 1 o 2 centímetros, generalmente se le puede atribuir esa diferencia al equipo que se está utilizando. La calibración de los parámetros para medir a las personas, pues tiene que ser adecuada, pero en muchos lugares se utilizan pues técnicas o formas diferentes de medir a las personas. Diana Jacqueline Herrera Carvajal, ¿has medido alguna vez algún paciente, Diana? Sí, en alguna práctica, pero eran personas como de nuestra edad. Ajá. ¿Y cómo hicieron la medición? ¿Te acuerdas? ¿Nos la podrías describir? Pues en la misma báscula viene como la reglita. Ajá. Y se para la persona y se le pide que se retire el calzado, se para Exacto. y se ajusta de acuerdo a la medida donde está la cabeza. Uh-huh. Y ya ahí se ve cuánto mide la persona. Exactamente. Y la parte del calzado es bien importante porque pues a veces los tenis tienen tacón, los zapatos tienen un tacón más alto y eso pues genera o gana más centímetros de crecimiento, ¿no? Y se recomienda en la población mexicana utilizar las tablas de la OMS del 2006 para niños menores de 2 años, y en mayores de 2 años pueden utilizarse tablas generadas aquí en México, que son las tablas de Ramos Galván, que fueron publicadas desde 1975. Obviamente el crecimiento de la población ha sido diferente considerablemente de la época de los 70s a ahora los 2000s, ¿no? Entonces son tablas que se siguen utilizando, pero que probablemente ya no reflejan el crecimiento actual de las personas o de los mexicanos actuales, digamos, ¿no? Se recomienda, si están disponibles, usar aplicaciones electrónicas en lugar de la interpretación manual, porque facilita mucho la manera en la que podemos medir la talla. La medimos con los aditamentos, con el estadímetro o el infantómetro, pero el cálculo se puede hacer muy rápidamente con estas aplicaciones, ¿no? Yo utilizo una que se llama GrowCharts, que está disponible para iOS, y probablemente esté disponible para Android, y es muy sencilla y tiene justo las tablas de la OMS, y tienen tablas de la CDC, que son más de los gringos, digamos, ¿no? Si una persona está en una percentila menor a 3 o un valor de Z menor a 2 desviaciones estándar, pues se dice que esa persona tiene talla baja. Si la persona tiene una talla por arriba de la percentila 97 o un valor de Z mayor a 2 desviaciones estándar, tiene talla alta. Ambos son motivos de consulta de genética. ¿Me siguen escuchando hasta aquí? Sí. Ok. Existen diferentes aplicaciones. GrowCharts es una de ellas. Así se llama, la pueden descargar
directamente. También hay otra que se llama Simul Consult, o como de simultáneo, Simul Consult, que en donde uno también puede ingresar la talla y el peso y perímetro cefálico de un niño, que son mediciones que se utilizan mucho. Está también esta de Peditools, para utilizar las tablas de la OMS y la CDC, y pues calcula los valores de Z y la percentila en la que está el paciente, ¿no? Hay otro parámetro que se utiliza en la consulta que se llama talla blanco familiar o talla diana familiar. Es un parámetro muy útil. Y esta se utiliza después de los 2 años para comparar el crecimiento del niño, y tiene una correlación de 0.8 con respecto a la talla final de la persona. O sea, tiene una correlación muy, muy alta, y la variación de cómo se calcula es de 4 centímetros. Ahorita vamos a hacer el ejercicio de calcular la talla blanco familiar de cada uno de ustedes. Saquen la calculadora. Y para los niños asignados al nacimiento como niños varones, se calcula la suma de la talla paterna más la talla materna, que se divide entre 2 y se le suma 6.5. Para las personas asignadas como niñas al nacimiento, se suma la talla paterna más la materna entre 2 y se le resta 6.5 centímetros, por esa diferencia del patrón de crecimiento que les comentaba yo. Entonces, vamos a hacer este ejercicio de calcular la talla blanco familiar de cada uno de ustedes. Andrea Paola Martínez Sandoval. Sí, profe. ¿Sabes las tallas de tus papás? Sí, ya lo hice y me salió 166 centímetros. 166 centímetros. ¿Cuánto mides tú? ¿Sabes cuánto mides actualmente? 1,56. 1,56. ¿Y tu talla blanco familiar era qué? 1,66. Ajá. ¿Cuánto miden tus papás? Mi mamá mide 1,65 y mi papá 1,80. 1,65 más 180 entre 2, 1,72 menos 6.5, 1,66 exactamente. Entonces, la variación aquí de la talla blanco familiar es más menos 4 centímetros, ¿no? Entonces, si le restamos 4 centímetros a 1,66, sería 1,62. Y si le sumamos 4 a 1,66, serían 1,70, ¿no? Tu rango de crecimiento, tu rango de talla baja es de 1,62 a 1,70. ¿Sabes por qué te quedaste en 1,56? ¿Hubo alguna? Y es que cuando estaba en la adolescencia, pues me entró mucho las ideas de no comer carne, de no comer varias cosas. Okay. Entonces, pues siento que es a partir de ahí. Ok. Sí. Sientes que hubo una malnutrición, ¿no? Probablemente. Sí, de hecho hasta me dio anemia, entonces pues siento que fue por eso. Tenía muchas ideas erróneas de la alimentación. Ok. Y eso pues tuvo que ver con algún ¿eso tuvo que ver con alguna otra situación o solo porque tenías? No, solo porque es que había visto cómo mataban a los animales. Entonces ya no quería comer carne. Claro. Ok. De acuerdo, entiendo. Muy bien. ¿Alguien más? Vamos a... Eres Andrea, ¿verdad? Sí, doctor. Gracias. Mauricio Méndez Palacios, ¿por qué? Que tenía problemas con el internet, ¿verdad?
Sí, Doc, aquí estoy. Ok. Mauricio, ¿puedes calcular tu talla blanco familiar? ¿Cuánto mides tú actualmente? 1,84. 1,84. ¿Y cuál es tu talla blanco familiar? ¿Todo bien, Mauricio? Sí, lo estoy haciendo. Espera. Sí. Lo calculamos si quieres. Creo que es 1,80.5. 1,80.5. Y a ese hay que restarle 4 centímetros y sumarle 4 centímetros, ¿no? Entonces sería 1,75.5 a 1,84.5, ¿no? Ajá. Ese es tu rango de crecimiento y mides 1,84. Entonces llegaste casi a tu máximo de talla. No me diga eso, yo quería medir 1,90. Pues no, de acuerdo con esta fórmula no se, genéticamente no se podía, ¿no? Pero es posible que algunas personas logran más talla, o sea, eso también pasa. ¿Y por qué querías medir más? ¿Y tú? ¿Cómo? ¿No lo escuché? ¿Por qué querías medir más? ¿Por qué querías llegar al 1,90? Nada más por gusto, pero, o sea, en realidad con mi estatura estoy bien. Ok. Sí, es una buena estatura, 1,84. Ok, y bueno, te fijas que pues probablemente lograste tu talla blanco familiar y el rango más alto por alguna situación en especial. O sea, ¿crees que tuvo que ver con tu nutrición o con actividad física? O Pues no lo sé, o sea, tal vez mi nutrición y por parte de mi mamá son altos, entonces puede ser que sea eso. Ajá, claro, sí. Sí, suena que definitivamente heredaste los genes adecuados para lograr una talla considerable. Muy bien. Raquel Olivares, ¿está por acá? Aquí estoy, Doc. Sí. Dinos, Raquel, ¿cuál es tu talla actual? 1,56. 1,56. ¿Y tu talla blanco familiar? ¿Ya la calculaste? No. ¿No? ¿Sabes cuánto miden tus papás? No. La de mi papá no me la sé, por eso no la he podido calcular. ¿Aproximadamente? ¿Como 1,70? ¿1,70? ¿Y de tu mami? 1,60. Tiene 1,58.5 más menos 4, ¿no? 1,54 a 1,62, ¿no? Uh-huh. Y quedamos que mides 1,56, entonces lograste talla blanco, Diana, familiar, ¿no? Sí. Muy bien. Entonces, los pongo a calcular esta talla blanco familiar porque es un parámetro muy útil en la consulta
Y siempre que vemos un niño con talla baja o talla alta, lo preguntamos en el consultorio. Pues es una práctica muy común de los pediatras, de los endocrinólogos pediatras, del genetista, porque pues siempre es útil calcular este parámetro y lo podemos calcular así de fácil porque esa heredabilidad de 0.7 a 0.9 pues nos da una posibilidad muy cercana a esta correlación de 0.8 de que lo que midamos, lo que calculemos es lo que se va a lograr. Y si no se logra es porque algo lo retrasó, o si se logra más es porque algo lo aceleró, ¿no? Entonces ese es un parámetro muy útil es una forma matemática muy sencilla de calcular estos parámetros de la talla de un individuo. Otro de los parámetros que se puede medir es el segmento inferior. El segmento inferior es la distancia de la parte más alta del hueso del pubis a la planta del pie. Esta maniobra pues es muy importante. Hace poquito me tocó recibir a un paciente que había tenido o que se había quejado, un adolescente que se había quejado porque el médico que lo revisó antes no le explicó que le iba a palpar el hueso del pubis y él pues se sintió invadido, digamos, en cuanto a su persona y a su pudor. Y pues es muy importante explicarle a las personas lo que vamos a hacer antes de hacer cualquier cosa que vayamos a hacer con su cuerpo, porque pues no son piedras o no son sillas, o sea, son personas a las que hay que respetar definitivamente cómo nos acercamos y la manera correcta en la que lo podamos hacer. Se puede utilizar un calibrador, un cálipe, que es como esta estructura que está medida y reglamentada, o una cinta métrica flexible, también se puede utilizar para medirlo, ¿no? Casi siempre se hacen de cúbito supino, o sea, en bipedestación del individuo, y se le pone contra la pared para tener como referencia las estructuras o una estructura vertical, ¿no? Como una pared, ¿no? Entonces, para llevarlo a cabo se debe estar de pie y palpar el hueso púbico, ¿no? El segmento superior, pues, es la distancia de la parte más alta de la cabeza a la parte media más alta del hueso púbico. Entonces, cuando medimos la talla y medimos el segmento inferior, podemos restarle a la talla el segmento inferior y entonces obtenemos indirectamente el segmento superior. Pero también se puede medir dirigidamente, ¿no? En escolares y adolescentes se utiliza esta medida de restarle el segmento inferior a la talla y obtener de manera indirecta el segmento superior. En los niños conviene medirla, en los niños más pequeños conviene medir el segmento superior dirigidamente. La brazada se refiere a esta distancia entre la punta del tercer dedo de ambas manos cuando las manos están completamente extendidas en un plano horizontal, y la medición se hace con cinta métrica. Algunas formas de talla baja tienen desproporción de los segmentos superior e inferior, como por ejemplo acondroplasia, que es esta talla baja muy común que vemos en las personas en la calle, por ejemplo, que tienen la frente abombada y los brazos cortos y las manos en una posición que se denomina tridente, porque pues ahí se junta el quinto con el cuarto dedo y el tercero con el segundo, y se forma como un tridente. Esa forma de talla baja, la acondroplasia, es una forma de talla baja muy importante actualmente porque tiene también un tratamiento farmacológico. Y eso es algo muy reciente. La medición de la brazada también pues, es importante, y también puede haber una desproporción de la relación brazada-talla, ¿no? Y las proporciones corporales, les decía yo,
son esta medición o esta diferencia entre el segmento superior y el inferior. Antes de los 10 años la relación es mayor a 1, o sea, el segmento superior es más largo. A los 10 años es 1 y a los más de 10 años se vuelve a ser mayor esta diferencia del segmento superior sobre el inferior. Y la abrazada con la talla, entre los 2 a los 9 años, la talla es menor que la abrazada, y a partir de los 10 años la relación es de 0, y a los 11 años en las mujeres también es de 0, y a partir de la adolescencia la talla es superior a la abrazada, ¿no? La talla es más alta, es mayor en relación a este parámetro, ¿no? Y hay tablas también para comparar pues todas estas características en mujeres y en hombres, en la relación segmento superior e inferior y en la relación de la abrazada con la talla, ¿no? Y hay considerables diferencias entre hombres y mujeres, ¿no? Por el tipo de crecimiento que hay convencionalmente. En cuanto a la evaluación de la maduración en el crecimiento, decía muy bien una de sus compañeras que es posible evaluar el crecimiento y el desarrollo identificando o evaluando la edad cronológica, ¿no? Que se mide en días, meses, años, ¿no? La edad dental es otro parámetro importante en donde se cuantifican y se identifican las estructuras de las piezas dentales, y hay tablas ya de cómo se correlaciona en la edad con la dentición y el tipo de dentición, si es dentición decidua, que se vaya a perder, o permanente, ¿no? Y el otro parámetro es el desarrollo puberal. ¿Cómo evaluamos el desarrollo puberal, Glenda Padilla? No, Glenda no está, ¿verdad? Montserrat Rodríguez, ¿cómo evaluamos el desarrollo puberal? ¿Me siguen escuchando o ya no me escuchaban desde hace rato? Sí, escuchan. Se escucha. Ok. ¿Cómo evaluamos el desarrollo puberal, Montserrat? Lo puedes googlear si no sabes. Ariadna. Podría ser con la escala de Tanner, tanto en niños como en niños. Exactamente, la escala de Tanner es una escala muy utilizada para evaluar el desarrollo puberal. ¿Y qué mide o qué evalúa la escala de Tanner? ¿Sabes? Sí, pues bueno, en las niñas el desarrollo de los senos y ¿sí? En ambos, pues la... ¿Cómo se llama ese desarrollo? Ay, no me acuerdo. ¿La ginecomastia? No, la ginecomastia es el término que utilizamos para el desarrollo de las mamas anormal en los varones. El telarca se le denomina. ¿Sí, María? Encontré otra forma de medición que es la medición ósea o la evaluación hormonal. Ajá. ¿Qué nos puedes decir acerca de esas mediciones? Pues en la medición ósea, a través de una radiografía en la mano, se puede evaluar la maduración ósea. Y en la evaluación hormonal, se pueden medir los niveles de las hormonas como, bueno, en el caso de las mujeres, la luteinizante y la folículo estimulante. En los hombres la testosterona, y con esto podemos confirmar eso es todo del desarrollo actual. Exacto. Correcto. Esas son también mediciones. La telarca es el desarrollo del tejido mamario,
¿La pubarca a qué se refiere? ¿Alguien sabe? Es la aparición de el vello. Del vello púbico. Sí. Ajá. Sí. ¿Y la menarca a qué se refiere? La menstruación, la primera menstruación. A primera menstruación, exactamente. ¿Y la espermarca? ¿Alguien sabe a qué se refiere? Bueno, la primera eyaculación de los hombres. Sí, exactamente, la primera eyaculación. Esa eyaculación puede ser espontánea durante un sueño húmedo o también puede ser inducida, ¿no? Mediante la masturbación. Entonces, casi no se pregunta, pero es un parámetro bien importante para ver el desarrollo puberal, o más bien el paso ya del desarrollo a la edad adulta. Y el último parámetro que decías, ¿alguien más tenía un comentario? ¿No? Okay. Yo, profe. Sí, denos. La pubarca también no se puede definir como la etapa en donde se desarrollan más, por ejemplo, los genitales o las características del adolescente. O sea, las características en conjunto. Ajá, bueno, el desarrollo. Ajá, es que todo eso se llama desarrollo puberal. Y la pubarca o la pubarquia se refiere a la aparición del vello púbico. Ah, ok. Gracias. Sí, ¿de qué? El desarrollo puberal, que es lo que justo mencionabas tú, o sea, todo el conjunto de características que son sobre todo la forma de los genitales externos en las mujeres y la forma de los genitales externos en los varones, el volumen testicular, la longitud testicular, la longitud y grosor del pene, son parámetros que se utilizan también para evaluar el desarrollo puberal. Bueno, otro parámetro importante que también ya nos adelantaba una de sus compañeras, que creo que era Diana, o me equivoco, es la edad biológica. Con la edad biológica se determina con la edad ósea. Hay dos métodos, uno se llama de Gruelich y Pyle. Ese es el que más se utiliza actualmente, es dependiente del observador, o sea, cada persona ve diferente la medición de la osificación de los huesos y es un parámetro un poco cualitativo, ¿no? O sea, de calificar si se ven las características de osificación o no se ven. El otro método que se llama de Tanner y Whitehouse es un método mucho más exacto, pero es poco práctico y utiliza la visualización también de la radiografía de mano no dominante con la aparición de huesos específicos, el tamaño y asigna un número. O sea, se cuantifican, se identifican los huesos y se miden, ¿no? Y entonces nos da un parámetro mucho más exacto. Estas son las tablas de Gruelich y Pyle. O sea, aquí se observan si están o no están y si están y cómo y si se parecen, por ejemplo, en un recién nacido o una recién nacida, no hay huesos del carpo y a los 6 meses de edad ya hay la aparición de 2 huesos, pero pequeños, ¿no? Y entonces al año ya los huesos ya están bien formados y la cabeza del húmero está incipiente. Y a partir del año y medio la cabeza ya está formada y tiene una estructura similar a un triángulo. Y los huesecillos ya crecieron. Entonces la apreciación de esas estructuras pues es comparativa y es subjetiva, ¿no? Depende de quién las vea. La otra escala pues requiere la evaluación y medición de los huesecillos, ¿no? Hasta aquí, con esto que hemos revisado, ¿tienen alguna duda? De mi parte no, Doc. ¿Tienen clase a las 10?
Nosotros tenemos el 6PM4 a las 11. ¿A las 11? Ok. Entonces, ¿les parece bien si tomamos unos 5 minutos y ahorita regresamos? Sí, Doc, sin tema.